Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo la sexta entrega de esta reforma integral del salón, en la cual vamos a seguir poniendo suelo vinílico, en este caso en las escaleras. Aunque técnicamente esto no es la reforma del salón en sí, creo que es muy útil para aquellos que estéis poniendo el suelo vinílico en vuestra casa y que también tengáis que ponerlo en algún tramo de escaleras. Así que nada, vamos al lío. Al igual que el vídeo anterior, este vídeo lo hacemos en colaboración con los amigos de Worldcraft que nos cedieron estas herramientas que, como visteis, nos están ayudando un montón a la hora de poner nuestro suelo vinílico. Como decía, en el anterior vídeo pusimos el suelo vinílico tanto en la parte de la entrada como en el salón. En este caso nos vamos a centrar en las escaleras de bajada, así como en las escaleras de subida y en el descansillo. Y para ello vamos a hacer tres pasos previos a ir poniendo el suelo. El primero, vamos a quitar este cable de teléfono que ya no se utiliza. Vamos a quitar el rodapié cerámico este que tenemos de toda la escalera. Y el tercer paso será quitar este mamperlán que tenemos aquí. No lo vamos a sacar entero, simplemente lo vamos a recortar al ras de la plaqueta que tenemos aquí. El suelo que vamos a colocar es el mismo que en el vídeo anterior, es decir, de la marca Artens, el modelo Granada de la gama Intenso Extreme. Como en otras ocasiones, hacer lo que digo, no lo que hago. En este caso estoy quitando estos rodapiés cerámicos. La cerámica, cuando se rompe, es muy cortante, así que por favor utilizar guantes cuando vayamos a manejarla y gafas de protección en el caso de que utilicemos, pues como en estos casos, un martillo y un cincel, porque pueden saltar esquirlas de esta cerámica e irnos a los ojos. También es conveniente utilizar tanto pantalones largos como camisetas con manga. Por el mismo motivo utilizaremos guantes protectores cuando recojamos todos los restos, ¿vale? Porque son trocitos que se han roto y demás y son muy cortantes, como digo. Así que mucha precaución. Y ahora toca quitar los mamperlanes de madera que estáis viendo. No quitaremos todo en la madera, ¿vale? Simplemente quitaremos el saliente, que es lo que nos molesta, porque queremos hacer el escalón recto. El resto de la madera nos va a servir para asentar el suelo que vamos a poner. Los trozos que están pegados a la pared y que con la caladora no podemos terminar de recortarlos, podemos quitarlos simplemente pues, con un martillo o un cincel, con una sierra manual, o en mi caso utilizaré la multiherramienta de Works, que viene muy bien para estos casos. Bueno, pues ya hemos terminado de quitar todos los rodapiés, así como los mamperlanes que nos sobraban de todos los escalones, tanto de la parte de subida como de las escaleras de bajada. Como veréis, tenemos zonas en las que hemos llegado hasta el ladrillo y otras que tenemos pues, el yeso de la propia pared. Esto simplemente porque cuando hemos quitado los rodapiés, pues hay veces que el yeso se lo lleva el propio rodapié, pues está adherido, o simplemente porque estaba suelto. Entonces es preferible quitarlo y luego ya veremos cómo taparlo. Y para ello vamos a utilizar, en este caso, yeso rápido. Y nada, para preparar el yeso, simplemente, como vimos en vídeos anteriores, utilizaremos una esportilla, la llenaremos más o menos del agua hasta la cantidad de yeso que queramos hacer y luego iremos espolvoreando todo el yeso hasta que este cubra todo el agua. Lo dejaremos reposar 5 minutos, iremos cortando entre comillas pequeñas porciones e iremos mezclando esta parte del yeso, nunca lo mezclaremos completamente porque si no fraguará mucho antes, y lo iremos aplicando en la pared.
En mi caso no necesito un acabado perfecto, ya veremos en vídeos posteriores el porqué, así que simplemente con tapar los huecos me es suficiente. En este caso quiero hacer una pequeña parada para explicar que si lo tuviese que volver a hacer no utilizaría yeso rápido, sino yeso controlado. Simplemente utilicé el yeso rápido porque quería tapar estos huecos y poder proseguir con el montaje del suelo en las escaleras. Pero sí que es cierto que tenía bastantes huecos que rellenar. El yeso rápido está más pensado pues para poner una caja de conexiones, para pequeñas cosas, porque como digo, fragua muy rápido. Entonces, si no trabajas muy rápido, lo que vas a conseguir es que la mezcla que tengas en las portillas se seque y luego cueste mucho o incluso que la tengas que tirar. Es por esto que el acabado, como veis, no es el más idóneo. Tenía que trabajar muy rápido y ha quedado un poco feo. En mi caso, como digo, no es necesario que quede bonito porque luego lo taparemos, ya lo veréis, como decía, en próximos vídeos, pero sí que es cierto que si lo hacemos con un yeso controlado, aunque tarde más en fraguar y en poder seguir trabajando, sí que es cierto que trabajas mucho más cómodo. Bueno, y una vez que ya tenemos todas nuestras escaleras preparadas, toca empezar a poner el suelo vinílico. Quiero explicar algunas cosillas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner el suelo en las escaleras. A diferencia del suelo que pusimos en el salón y la entrada, que tenemos muchas lamas que van haciendo fuerza unas contra otras e impiden que el suelo se mueva, en los escalones no tenemos esto, es decir, como mucho tenemos una o dos lamas que están unidas entre ellas. Entonces, para evitar que este suelo se pueda mover, tendremos que pegarlo al suelo que tenemos por debajo. En este caso utilizaré la cola de montaje de Quilosa, la Fix Express, y lo aplicaré con la pistola de silicona de Wollgraf. Este suelo, como vimos en vídeos anteriores, trae una capa aislante pegada, adherida a la propia lama. He intentado quitarla, ¿vale?, para que esta cola de montaje la pudiese poner directamente entre el suelo actual y el PVC, pero es muy difícil, está muy bien adherida, así que directamente lo aplicaré sobre esta capa aislante. Puedo deciros, después de poner el suelo, que queda perfectamente sujeto de esta forma. En caso de que vuestro suelo no tenga la capa aislante adherida, os recomiendo que preguntéis en el sitio donde compréis el suelo, porque he estado informándome bastante y he visto que en muchos casos directamente no lo ponen. Otro punto que tenemos que tener muy en cuenta es que los escalones normalmente no tienen la misma medida unos que otros. Pueden diferir, por lo menos en mi caso, de hasta 3 centímetros en cuanto a la longitud y demás. Entonces os recomiendo que no toméis la medida de un escalón y recortéis el suelo igual para todos, sino que hagáis un pequeño esquema de las escaleras y vayáis midiendo cada uno de los escalones, tanto el paso como el contrapaso, y cortéis el suelo en función de estas medidas. Aquí, por ejemplo, si colocamos las piezas, vemos que esta pieza que se enteriza con respecto a este paso nos sobra un poquito. No sé si con esto lo apreciáis ahí bien, ¿vale? Que baja hasta ahí, bien, le sobra todo esto. En cambio, en este otro paso vemos que prácticamente está enrasado con el propio paso. E incluso tenemos casos como estos en los cuales nos falta casi 1 centímetro y pico para llegar al ras del paso. También tendremos que tener claro si queremos que la parte del contrapaso apoye encima de la del paso o al contrario, que baje hasta abajo y el paso apoye sobre ella. En mi caso he decidido que la lama del contrapaso irá sobre la lama del paso porque estéticamente me gusta más. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la medida de los contrapasos tendremos que restarle el ancho de la lama más 1 o 2 milímetros que subirá con la cola de montaje. Por otra parte, y sin tener en cuenta esa diferencia de medidas entre escalones que he comentado antes, los contrapasos de mis escaleras tienen aproximadamente unos 19 centímetros de altura. Las lamas tienen 18 centímetros de ancho. Si a esto le añadimos el grosor de la lama del paso y la cola de montaje, lo que hemos dicho antes, conseguimos que con una sola lama cubramos todo el contrapaso de los escalones. Otra cuestión importante a tener en cuenta es de la pieza del contrapaso, que como decimos esta va a ir enteriza, no la vamos a cortar, a no ser que sobresalga de aquí, claro, qué parte vamos a dejar arriba y qué parte vamos a dejar abajo. En mi caso lo vamos a poner así, ¿bien? Es decir, esta parte de la pestaña larga la vamos a dejar arriba y esta parte de la pestaña corta la vamos a dejar abajo. ¿Por qué?
Si lo ponemos de esta forma, es decir, con la parte corta hacia abajo, nos va a quedar ese pequeño margen que luego con un poco de silicona de color gris, en este caso, lo tapamos y nos queda perfecto. En cambio, si le damos la vuelta y ponemos la parte larga hacia abajo, nos va a quedar mucho más hueco. Lo vamos a poder tapar de la misma forma con silicona gris, pero nos va a resaltar mucho más que de la otra forma, entonces nos queda más feo. Así que lo ponemos con la parte pequeña así, hacia abajo. Y ahora ya sí, vamos a colocar el suelo. En caso de que al colocar el contrapaso sobresalga mucho del paso siguiente, colocaremos una pieza de lama a modo de guía, marcaremos el contrapaso y lo cortaremos. Antes de pegar nuestra pieza vamos a pasar un trapito húmedo por toda la superficie para quitar todo el polvillo y toda la suciedad que pueda quedar. Ahora pondremos este contrapaso y pasaremos a hacer esta esquina, ¿vale? Esto es un triángulo que tenemos aquí y otro triángulo de aquí, ¿bien? Entonces, varios puntos que a tener en cuenta aquí. El primero, vamos a empezar de aquí hacia allá, ¿vale? Por varias razones. Primero, porque prefiero que la pieza entera venga aquí, que no poner la pieza entera allí, 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 y luego aquí me quede un cachito pequeño. Y lo segundo es porque si empezamos de allí a aquí, al ir encajando las piezas, como ese ángulo, imaginaros que ese es el final de una de las lamas, ¿vale? Pues ese punto es más corto que el borde siguiente que vendría aquí, con lo cual al encajarlo así nos va a chocar contra este contrapaso y no vamos a poder encajarlo bien. Mientras que si lo hacemos de aquí para allá, como esta parte es más corta que la siguiente, vamos a poder encajarlo así y bajarlo sin problemas, ¿vale? Así que nada, vamos a ir cortando estas piezas y vamos a ir poniendo y vamos a ver cómo sacamos este ángulo aquí, que lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a utilizar en este caso nuestra falsa escuadra de Worldcraft con Gramil, ¿vale? Para sacar este ángulo que tenemos aquí de una forma súper sencilla. Es tan sencillo como desbloquear este tope, este freno, lo colocamos ahí en su sitio para que tanto este lado como este lado estén pegados a la pared y volvemos a colocar el bloqueo. Y de esta forma ya tenemos nuestro ángulo cogido. Aquí comencé sacando el ángulo entre la pared y el contrapaso siguiente, pero realmente tengo que sacar el ángulo entre el borde de ese escalón y el contrapaso siguiente, pero el proceso es el mismo. Y ahora ya trasladaremos nuestro ángulo a la pieza y marcaremos así. Y ya tendremos la línea por la que tenemos que cortar para conseguir el ángulo que buscamos. Para los cortes de las lamas que tengamos que hacer a 45 grados podemos utilizar la guillotina de Worldcraft y lo haremos de una forma mucho más rápida y mucho más precisa que si lo utilizamos una caladora. En cambio, si el ángulo no es exactamente de 45 grados, podemos utilizar una caladora o una ingletadora, teniendo en cuenta que si utilizamos una caladora tenemos que ir poco a poco para que el corte nos quede lo más recto posible. Y ahora para la siguiente pieza simplemente la colocaremos así, que esté al ras de la otra, y marcaremos aquí el punto donde termina esta. Y con nuestro Gramil sacaremos el ángulo para continuar este ángulo. Y de esta forma haremos todas las piezas.
diferencia de los contrapasos, que podemos completarlos únicamente con una sola lama, en el caso de los pasos vamos a tener que utilizar dos lamas, una entera y otra cortada a la mitad. Con lo cual, una de ellas la vamos a tener que cortar longitudinalmente, ya que si no, nos sobresaldría del paso. Y la lama que nos sobre, el trozo de lama que nos sobre, se quedará con la pestaña para enganchar en las siguientes. Es por esto, y para aprovechar las lamas al máximo, que en algunos escalones pondremos la lama enteriza delante y en otros la pondremos detrás. De este modo, los sobrantes, ya sea con la pestaña larga o con la pestaña corta, los podremos aprovechar en los siguientes escalones. Como podéis ver, estoy colocando los escalones desde abajo hasta arriba. Esto es porque, como dije anteriormente, el contrapaso siguiente descansa sobre el paso anterior y por lo tanto tenemos que tener colocado el paso anterior para poder colocar el contrapaso. La cola de montaje de quilosa que estamos utilizando tiene un tiempo de fijado de 5 segundos, pero esto no quiere decir que el fraguado sea en 15 segundos. Lo que quiere decir es que las piezas quedan fijas en esos 5 segundos, pero tarda un tiempo adicional en quedar totalmente duro y fijo. Esto es lo normal en cualquier cola de montaje, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque, como digo, estamos yendo desde abajo hasta arriba. Es decir, estamos pisando lo que acabamos de pegar. Y si hacemos una presión hacia afuera del escalón, puede ser que este suelo se nos mueva. Con lo cual, cuando pisemos sobre el escalón, tenemos que hacerlo lo más vertical posible para que no se deslice el suelo. Y ahora ya vamos a cubrir el descansillo del piso superior. En este piso tenemos 3 habitaciones y un aseo, y entre el descansillo y la habitación teníamos un embellecedor que ocultaba ese pequeño desnivel que teníamos. Quitaremos este embellecedor antiguo y aprovecharemos para limpiar bien todos los restos de pegamento con una cuchilla y un poco de agua con jabón. Y así es como queda una vez limpio.
En el caso de las escaleras de bajada son un poquito más estrechas que las de subida y por lo tanto podemos utilizar los sobrantes que nos han quedado de la parte superior de las escaleras de subida en las escaleras de bajada. Me explico. El ancho de las escaleras de subida está entre 82 y 84 centímetros y las lamas que tenemos son de 122 centímetros. Por lo tanto, nos quedarán unos 38-40 centímetros menos la parte que perdemos al hacer el corte. En el caso de los escalones de bajada, su ancho está entre 78 y 80 centímetros. Por lo tanto, con esos sobrantes de 40 centímetros aproximadamente, podemos unirlos para ir completando los escalones de la parte de abajo. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando cortemos los escalones de la parte de arriba es que en unos casos lo cortemos de un extremo y en otros casos de otro, para que en unos de ellos nos quede la pestaña larga y en otros la corta y lo podamos unir. Estos sobrantes nos van a servir tanto en el paso como en el contrapaso. Quería indicar que para los escalones de subida lo que fui haciendo fue midiendo, cortando, pegando, midiendo, cortando, pegando. En cambio, para los escalones de abajo no lo hice así. Lo que hice fue coger las medidas de todos los escalones, las fui apuntando y cuando ya tenía las medidas fui a hacer los cortes, ¿vale? Fui cortando todas las piezas y luego fui pegando, es decir, hice la medida de todo, hice los cortes de todo y fui pegando todos. Y me parece que esta forma es mucho más eficiente de trabajar y se tarda bastante menos que de la otra forma. Bueno, y vamos a dejar aquí este vídeo, ¿vale? En el próximo vídeo veremos todos los remates y las terminaciones del suelo, tanto en el salón como en las escaleras, y dejaremos todo finiquitado. De nuevo, dar las gracias a los amigos de Worldcraft por confiar siempre en el canal y por habernos cedido estas herramientas que tanto nos están ayudando en la colocación de nuestro suelo vinílico. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.